Señorita secretaria, hacemos el primer llamado a lista. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la sesión extraordinaria el día sábado 13 de enero de 2024, siendo las 9:43 de la mañana. Se hace el primer llamado a lista. Angulo Guerra Luis Alberto. Con los muy buenos días, honorables ediles presente. Castillo Cabrera Carlos Javier. Carlos Javier Castillo, presente, señorita secretaria. Corena Petros y Elizabeth. García Beltrán Alexis. Buenos días, presente para todos. Lara Guzmán Gloria. Buenos días para todos, presente. Ramírez José Norbey. Buenos días, presente. Riveros Rivera Edgar Gustavo Adolfo. Con los buenos días, presente. Rodríguez Fernández Jairo Humberto. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Viteri Chávez Juan Sebastián. El edil no se encuentra en el recinto. Presidente, hay quórum decisorio. Con quórum decisorio para la sesión de hoy, por favor, si vas a hacer lectura del orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. Una vez leído el orden del día, honorables ediles, lo pongo a su disposición para su aprobación o modificación. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Aprobado. Aprobado. Una vez aprobado el orden del día por los honorables ediles presentes, continuamos con el siguiente punto. Tercero, análisis y deliberación del reglamento interno de la Junta Administradora Local establecido por el Acuerdo Local 001 del 2013 y modificado por el Acuerdo Local 001 del 2020. En este punto, honorables ediles, como ya lo comentábamos, estamos llamados a sesiones extraordinarias según el decreto 01 del 2024, expedido por el alcalde local Antonio Carrillo, quien nos ha dejado unas tareas puntuales y en este sentido ya hemos realizado 2 durante el transcurso de estas sesiones y nos falta por analizar las instancias de participación local, en las cuales cada uno de los ediles ayer estuvieron en la sesión y escucharon muy bien cuáles son las instancias, cuáles son las de participación activa por los honorables ediles de esta corporación, que en total son 8. Y ante eso, pues vamos a organizar el tema del debate. Yo quisiera que ustedes en sus celulares revisen el tema en nuestro grupo en WhatsApp. Ahí nuestra secretaria auxiliar nos envió la presentación de las instancias de participación de delegados de los ediles. Y en ese orden de ideas, entonces, tiene el uso de la palabra del edile Norbey. Bueno, entonces, por favor, revisemos bien la presentación que nos dejaron ayer por parte del funcionario que vino a exponer cada una de las instancias. Y ahí, pues, en el transcurso del análisis, iremos viendo primero cuáles son las instancias y en el sentido de la participación. Yo ayer me fui pensando en algo y como estamos analizando, acabamos de analizar el acuerdo 01, el acuerdo del reglamento interno. Ahí yo, si ustedes recuerdan, yo no hice o no está como enfatizado el tema de están las comisiones y comentábamos que de pronto los presidentes de las comisiones podrían ser directamente ya los delegados. Eso lo podríamos dejar definido en el reglamento interno cuando se esté haciendo el análisis. Podríamos jugar con eso, ¿no? Porque pues recuerden que
que esta corporación debe de enviar un delegado a estas instancias que vamos a analizar, y sí o sí debe ir un edil. Sería bueno como enlazarlas en cada una de las comisiones y lo podríamos dejar dentro del reglamento. Abro el debate con ese tema. Edil Alexis. Gracias, presidente. Según lo que ayer el funcionario mostraba, son más o menos prácticamente 10 con esa última que estaba en azul. O sea, dejemos las 9, sería aparentemente uno por cada edil. ¿Dónde está el pequeño inconveniente? Que hay muchas comisiones, por ejemplo, hay 3 que están inclinadas hacia una sola comisión. Por ejemplo, la de salud, le corresponde discapacidad, le corresponde ayudas técnicas, le corresponde, son como 2, 3. Entonces, el asunto ahí, no se van a repartir esos delegados de acuerdo a la comisión, sino se manda a uno por edil en cada comisión, o van de acuerdo a la comisión que está la persona haciendo parte. Porque hay unas que corresponden varias, por ejemplo, hablemos de la de salud, no sé las otras, y eso hay que analizarlo, si para cada comisión se manda uno independientemente de comisión, o tendría que ver con la comisión en la que están. Pues, por ejemplo, en salud siempre, vuelvo y digo, estarán esperando en discapacidad, en copacos, y no me acuerdo la otra donde le correspondería al de la comisión de salud. Las otras, no sé, entonces eso es bueno que le hagamos análisis cómo se van a hacer esos delegados. Gracias. Honorable Gustavo, tiene uso de la palabra. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Referente a lo que usted acaba de mencionar sobre las comisiones, independiente a lo que vimos ayer, quisiera que, señor secretario y señor presidente, tomáramos nota y ahondáramos un poquito en el capítulo de reglamento sobre las comisiones, la comisión permanente y la comisión transitoria. Entonces yo sí quisiera que hiciéramos énfasis en ese tema, que es la comisión permanente, pues que claramente está ahí expreso, pero que hablamos un poco más de qué es la comisión transitoria y en qué momento la podemos aplicar según la norma y la ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Con gusto tomamos nota y ya analizaremos ese tema. Bueno, yo aquí revisando leí la Alexis, dice que son 10, pero acá dice que las instancias de participación son, pero son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí dice que son 9, es decir, son 8, es que yo aquí tomé atenta nota, son 8 y la 9 que es el del Consejo de Planeación. Revisen, por favor, estamos aquí en el análisis. Yo ayer fui juicioso, aquí anoté, si no perdí el examen acá. No, son 9. Revisemos. Presidente, está Consejo Local de Discapacidad, Una. 1, Comité de Participación Comunitaria, 2, Consejo Local de Propiedad Horizontal, 3, Comité Operativo Local de Mujer y Género, 4, Consejo Local de Bienestar Animal, 5, Comisión Ambiental Local, 6, Consejo Consultivo Local de Política, 7, Consejo Local de Barras Futboleras, 8 y Consejo de Vendedores Informales, 9. Y está adicional el Consejo de Planeación Local, el CPL, 10. Presidente, yo lo que sugiero, si puedo seguir con el uso de la palabra. Claro, doctor José Norbella. Presidente, yo lo que sugiero es que, obviamente, para que haya como una concordancia con las comisiones que nosotros tenemos que nombrar en la Junta Administradora Local, que como normalmente también allí nombramos presidente y un vicepresidente en esas comisiones, pues la que quede de acuerdo a estos, pues es el que atiende esa parte, pues para que no vayamos aquí, como dicen, a cruzarnos. Entonces,
como ahí tenemos que nombrar esa mesa directiva para atender esas comisiones, entonces debe ir relacionada con la que está aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera, el Consejo Local de Discapacidad, bueno, ahí habría que mirar porque está Comité de Participación Comunitaria en Salud, el COPACO, pero pienso yo que la tendría que atender la Comisión de Salud, que está establecida ahí en una de esas dos. Y lo mismo lo de la mujer y género, que está en la Comisión de Género y Derechos Humanos. Entonces creo que sería, presidente, que en ese momento, pues, de antemano ahí quedamos vinculados cada uno a esas comisiones. Y con lo relacionado que decía ahorita, leí la Alexis de las subcomisiones que crean en esos consejos, pues ya se mirará ya si de pronto los acompañamos en alguna reunión de esas subcomisiones, dependiendo también la necesidad, porque nosotros no podemos, si tienen 3 o 4 subcomisiones en esos consejos, que nosotros vayamos también a atenderles todo, ¿no? Será ahí el delegado o delegada de la JAL quienes coordinará las reuniones que ellos tengan adicionales en esas comisiones, para que no, y nosotros cada uno atendemos de acuerdo a la responsabilidad en el trabajo de comisiones que tenemos nosotros establecido para que se relacione con esto. Esa sería, presidente, como la propuesta que yo hago, para que no entremos ahorita a nombrar, no por eso, si tuviéramos ya como un intercambio de opiniones, quién atiende aquí o quién, sino, porque por ejemplo, si a mí me preguntaran hoy, yo diría, bueno, me gustaría ayudar en el Consejo Local de Discapacidad, ¿no? Pero eso tiene que estar relacionado un poco también con el trabajo que se hace en la Comisión de Salud, ¿no? Entonces me parece que ya cuando se nombre la mesa directiva de esa comisión, entonces entraríamos nosotros a asumir esa ayuda. Bueno, yo me excuso acá de una vez, ustedes tienen toda la razón, pero es que aquí en mi presentación perdí el examen porque es que aquí no me aparece la última. Entonces, no es que me esté excusando, pero no aparece. Sale recortada. Si esa no me aparece a mí, entonces por eso yo decía, pero bueno, valga la aclaración. No, mire, lo que yo pues pretendía, ahora sí uno se pone a analizar que cada mesa directiva dura 6 meses. ¿Y cuánto dura entonces, digamos, ese delegado en cada una de las instancias? 4 años. Entonces no podría ser que, por eso digo que es entrar a un análisis, ¿no? No podría ser que lo dejemos de pronto en el reglamento, que de pronto era el pensamiento, porque seguramente ese presidente va a estar por 6 meses en la Comisión de Salud, un ejemplo. Y entonces resulta que el delegado es por 4 años. ¿Sí? No, presidente. Y no, entonces, No, claro, entonces pero lo que yo pretendía era no tanto que esté, porque mire que uno entra a hacer en análisis ya en el reglamento y entonces se vienen otras cosas adicionales. Lo que sí podríamos pretender es pues, revisar, ¿no? Revisar. presidente, pido la palabra. Pero, presidente, pero fíjese que a la práctica del ejercicio es válido, porque no está uno pegado solamente a una comisión. Mira que como podemos rotarlos cada semestre, eso nos permite a nosotros conocer toda la problemática, que podemos estar en fácilmente, ¿qué? 2, 4, 6, 8 comisiones durante los 4 años, ¿no? Entonces eso permite tener una mayor visión de la problemática y no se enmarca uno en una cuestión solamente por los 4 años. Me parece que ese ejercicio es válido. Yo lo pongo en debate porque podría ser que un edil bien acucioso pues quiera estar en todas las instancias de participación en su momento. Tiene el uso de la palabra el honorable Gustavo. Gracias, presidente. Creo que cualquiera de nosotros y todos nosotros queremos empaparnos y estar en cualquiera de las instancias, pero el tiempo, en la circunstancia de tiempo, modo y lugar, pues es casi imposible para que cumplamos una buena función. Y yo insisto que en las comisiones nuestras, en la comisión permanente,
tenemos una función específica, ¿no? En cada comisión. Entonces, que no interfiera lo uno con lo otro, que haya concordancia y que haya una secuencia de los actos que vamos a hacer para así desempeñarnos mucho mejor. Eso lo considero, pero no podemos abarcar absolutamente todas las instancias. Gracias, Aclaración al presidente. respecto, Edil. Es que no estoy planteando Una aclaración, que estemos en todas las 6, en todas simultáneamente, ¿no? Porque eso es imposible. No, digo semestralmente se va rotando. Pues porque nosotros normalmente cada semestre cambiamos las comisiones de la JAL. Y entonces ahí, pues cuando, dependiendo de la comisión que le corresponda a uno, pues entonces va a atender eso. Por eso yo lo que digo es que eso nos permite tener una mayor información de toda la problemática de la localidad y todo lo podemos abordar. No estoy diciendo que simultáneamente porque eso es imposible. Le digo es semestralmente que cambiamos comisión. Nosotros nombramos mesa directiva de las comisiones. Entonces, dependiendo de la que le corresponda a uno, pues atiende esta de las otras comisiones. Eso me parece que es una cuestión dinámica, participativa y además de informativa para todos los problemas de la localidad. ¿Tiene usted para hablarle de Edil, Gustavo? Gracias, presidente. De acuerdo, Edil José Norbey. Claro, nos las podemos distribuir y hacer presencia en el momento que debamos hacer y nos las repartimos, claro. Disculpen que insista, el tema de la comisión accidental. ¿Cómo podría funcionar en un momento porque la comisión accidental tiene voz, pero no tiene voto y se puede conformar o la podemos nosotros conformar por otras personas diferentes a la corporación? ¿Cabe dentro de nuestra discusión y cabe dentro de nuestra función? Es mi pregunta. Gracias. El edil Luis, tiene usted la palabra. Perdón, considero que esto sería un apoyo si nosotros podemos reglamentar una comisión accidental. Sí. No, yo la estuve estudiando y de pronto cabría ahí, pero sí, indudablemente hay que ver la naturaleza del acto que podamos hacer, indudablemente. Recordemos que lo que estamos hablando acá, si bien es cierto que estamos en el análisis de las instancias, también estamos revisando conjuntamente el análisis del reglamento, porque pues las dos cosas tienen que ver ahí, Luis. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y interesante la pregunta del doctor Gustavo, porque si bien nuestro reglamento habla de la creación de comisiones accidentales, el reglamento no lo tiene regulado, digámoslo así, no hay una regularización dentro del reglamento, pero nosotros sí podemos incluir esa reglamentación ahí, esa regularización de lo que es una comisión accidental, de una comisión accidental. Entonces, considero que es un buen apunte, doctor Gustavo, y creo que habría que retomarlo en el próximo mes, si vamos o en marzo, cuando vayamos ya a crear el texto original del reglamento. Muchas gracias. ¿Tienes la palabra, edil Jairo? Presidente, creo que el reglamento no contempla las comisiones, nuestro reglamento no lo contempla, las accidentales, contempla las comisiones conjuntas, que es otra cosa. Pero de las conjuntas, ¿sí? No sabía que estaba contemplado ahí, pero sí, claro. Eso se crea para determinados temas. Esos son los análisis bonitos porque es el momento justo para poder incluir o excluir algún tema importante en el reglamento. Esa Gloria, su merced había levantado la mano para el uso de la palabra. Estaban concordante con lo que le di Gustavo, que lo veo muy juicioso analizando todo. Entonces, bueno,
señor secretario, por favor, es importante recalcar cómo se crea una instancia de participación, ¿no? Entonces, en ese sentido, le pido el favor al señor secretario nos haga la lectura para que analicemos de dónde nacen estas instancias. ¿Cómo se crea una instancia de participación? Las instancias de participación pueden ser de tipo formal, es decir, creadas mediante un acto administrativo en la cual se estipule su naturaleza, composición y funciones. O pueden ser de tipo no formal, las cuales son creadas por iniciativa de la ciudadanía, motivadas por sus asuntos de interés, sin un acto administrativo de por medio. En una instancia de tipo no formal, su naturaleza, composición, alcance y funciones son determinadas por la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí hicimos la lectura de cómo se crea una instancia de participación. Hacemos el ingreso de la edile Viteri. Viteri Chávez Juan Sebastián. Buenos días para todos, presente. Y una vez hecha la lectura de cómo se crea, secretario, por favor, infórmenos qué es una instancia de participación. Bueno, entonces respondemos a la pregunta, ¿qué es una instancia de participación? Una instancia de participación es un punto de encuentro entre la misma ciudadanía y la administración pública. En esta, a través de procesos de diálogo, deliberación y concertación, se determinan acciones en procura del bienestar general y se realiza control social sobre temas de interés público con el fin de aumentar la actividad, transparencia y corresponsabilidad en la gestión pública. Sí, fíjense en la importancia de lo que viene, ¿no? Recuerden que ahorita viene el proceso de elegir al alcalde local, pero viene el tema interesante para toda la localidad, que es armar el plan de desarrollo, ¿no? Y ahí esas instancias de participación son bastante importantes porque realmente es el querer de los ciudadanos, de las diferentes instancias que quieran incluir, porque lo que no vaya incluido en ese plan, difícilmente. Entonces, fíjense la importancia de estas instancias de participación, sobre todo en estos primeros meses, al igual que nuestra corporación, ¿no? Recordemos que nosotros somos los que aprobamos pues el plan de desarrollo y nos tocará aquí sentarnos muy juiciosos, así como lo estamos haciendo ahorita con estos 3 puntos esenciales, sentarnos a revisar muy bien el plan de desarrollo durante los siguientes 4 años y ahí nos tocará revisar muy bien y tener mucho contacto con estas instancias y por supuesto cada uno de ustedes que representan a una población en general, que todas tienen diferentes inquietudes, diferentes necesidades y es ahí, en ese plan de desarrollo, donde tenemos que tratar de marcar la diferencia porque tendremos que ponernos de acuerdo en algunas cosas en general, en otras pues muy en particular, por ejemplo aquellos que tengan pues bastante injerencia en el tema de discapacidad, por ejemplo. Entonces hay que mirar qué es lo que se entrega de discapacidad acá, que era algo que de pronto yo analizaba ayer, pues debe haber algo como muy general, ¿no? Muy general y precisamente en ese análisis de esas instancias de participación en nosotros mismos, tenemos que revisar realmente en el tema de discapacidad qué es lo que se necesita en general para que todo quede incluido ahí, porque si no queda incluido y llegan a pedir otras cosas, no sé hasta qué punto eso funcione. Tiene el uso de la palabra. Presidente, mire, estoy entendiendo lo que usted está mencionando y debo hacer algunas claridades. ¿Qué más no quisiéramos la Junta determinar la parte administrativa, pero eso es coadministrar y hasta allá no alcanza nuestra funcionalidad? Hemos recomendado incluso la adquisición en el Banco de Ayudas Técnicas
de algunos elementos que uno ve que es lo que más necesita la gente. Pero resulta que hay unas disposiciones generales y legales que dicen que las EPS tienen que acudir hasta cierto punto y lo que no cumplan las EPS lo podríamos nosotros intervenir, pero ni siquiera allí porque los lineamientos los da el sector. Entonces el sector salud dice solamente podemos dar sillas de ruedas de esta naturaleza o de esta que no las cubre la EPS o la ARS. Entonces, pues todo obedece a una gestión coordinada con la administración. No, es que ni siquiera para esos comités de determinar las compras podríamos estar allí porque ya interfiere en las funciones propias de la administración. Eso lo hemos intentado por todos los medios, de que por lo menos entonces se convoque a la comunidad para que definan qué es lo que realmente necesitan. Hablábamos acá de un montón de situaciones, las prótesis para las personas que han sido, ¿cómo se llama eso? Amputadas, en fin, un montón de temas que hemos traído y que hemos atendido hacia la ciudadanía, pero desafortunadamente todo obedece a unos lineamientos. Mire que, presidente, cuando Jairo Rodríguez objeta que la policía necesita escritorios porque la policía no es de escritorio, la policía es de campo, por su propia finalidad, garantizar la seguridad de los ciudadanos y nuestros bienes y demás derechos. Entonces, la cabeza del sector dice no. Es solamente dotacional lo que se le puede comprar en esta vez. No podíamos ni siquiera intervenir ni siquiera poder direccionar que fuera acogido por la administración, porque la administración estaba supeditada a lo que Secretaría de Seguridad estableció como prioridad para eso. Entonces, pues buen intento, lo hemos intentado, ustedes lo van a ver, vamos a hacer unos ejercicios en el análisis del plan de desarrollo, que ni siquiera tampoco nos los acogen, porque creo que lo que nos faculta a nosotros es adoptar el plan de desarrollo. No lo podemos siquiera variar, es adoptar, y el término adoptar es sí o sí el texto que ellos radican. Entonces, se ve frustrada la acción de la Junta Administradora cuando siempre nos colocan una norma ahí y nos dicen, quieto, ahí tiene el freno. Entonces, pues desafortunadamente, se quisieran hacer muchísimas cosas. Quisiéramos hacer de verdad una radiografía de la localidad frente al tema de la inversión social, pero desafortunadamente los órganos cabeza del sector establecen unas políticas y esas políticas son las que maneja el CONFIS y entonces ni las alcaldías ni la Junta Administradora puede sugerir en ocasiones algún tipo de modificación. Pues cuando a nosotros nos dicen en el tema de seguridad, para el primer año impactar tanto, para el segundo año tal, para el tercer año otro tanto, en fin, así. Y de pronto nos dicen no. El gobierno distrital dice que para el 2026 no podemos dejar asignados recursos para seguridad, que porque ya se dejó asignado en el 24 y en el 25 y solamente se podrá volver a asignar en el 27. Entonces, todo eso lo frustra a uno en sus buenas intenciones, pero pues hagamos el ejercicio en este primero para que ustedes puedan enterarse en realidad de nuestros alcances y facultades que siempre están objetadas por la administración por una normatividad o una disposición del alcalde mayor. En ese sentido, pues ni sugerimos incluso el tema de lentes para las personas con algún tipo de discapacidad y no lo contempla porque las EPS tienen que salir a ese y pues primero tiene que reclamarlo en la EPS, sí o sí, se lo entregan con tutela, con lo que sea, y por lo tanto nosotros no podemos hacer inversión en ese tipo de elementos para el Banco de Ayudas Técnicas, entre otros tantos que eso, ni siquiera para el régimen subsidiado, ¿no? Que uno diría, bueno, para el régimen subsidiado, que es finalmente el que la población vulnerable, dicen no, porque la ley dice eso y de una u otra forma el régimen subsidiado le suministra a usted una EPS.
para que le brinde las atenciones correspondientes. Entonces, con esos parámetros, pues tenemos ciertas limitaciones ahí para información de ustedes, presidente. Gracias. Precisamente para eso es el debate, ¿no? Es importante que no solamente nosotros conozcamos eso, porque Jairo, es en todos los aspectos. Entonces, si nos vamos al tema de la malla vial, uno diría, oiga, hombre, ¿y por qué esa calle de Carrera es, no? Que leí Luis, me recuerdes esa arribita, la 24, la 23, la 24, la 23, por La donde 23, gira con 66. 68, porque esa calle que está prácticamente destruida no se arregla. Entonces, claro, harán un análisis, aquí lo sabemos todos. Entonces, lo sabe el alcalde, lo saben los ediles, lo saben todo. ¿Y por qué no? No, porque es que esa calle, bueno, inicialmente tocará mirar de quién es, pero finalmente los ciudadanos no saben que una vía de esas vale un montón de plata y que con esa plata, pues se podría hacer un plan tapahueco en muchas más cuadras en la localidad. Entonces, ese tipo de análisis es el que toca hacer, pero Jairo, toca hacerlo. O sea, eso lo sabemos nosotros acá, pero para que los ciudadanos sepan que nosotros estamos, digamos, enterados de lo que los ciudadanos necesitan y que cuando estemos estudiando el plan de desarrollo, pues tendremos que hacerlo pertinente hasta donde nos alcance la medida digamos, de la regulación de las leyes, pero que quede sentado de que realmente nosotros no tenemos injerencia en muchos temas, porque casi siempre cuando uno sale al territorio, entonces dicen, no, entonces los ediles no sirven para nada. Y resulta que uno aquí hace las tareas pertinentes del trabajo edilicio y hay unas limitaciones. ¿Cuánto quisiera nosotros poder coayudar en muchos aspectos y cuando uno va realmente al ejercicio, pues queda uno como troncado en ciertas cosas? Habrá unas que podemos ayudar, otras que no, pero no es por nuestra competencia. Edile, José Norbey. No, es un poco precisamente en esa línea, porque es que una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que a veces uno, en su afán de ir a hablar con la comunidad, pues se termina comprometiendo con cosas que no puede cumplir. Mire, nosotros en los 2 últimos años trajimos, creo que fueron 230 puntos de arreglo de malla vial, 230. De esos se arreglaron, creo que 130 más o menos. O sea que hay 100 que no fueron tocados ni absolutamente nada. Y eso frustra tanto al ciudadano como lo frustra a uno. Porque efectivamente lo que usted dice es cierto. Entonces termina diciendo el ciudadano, no, por eso de ahí no sirven para nada. Mire, no fueron capaces de mandarme a arreglar ese huequito ahí. Pero como eso obedece, aquí nos lo han explicado, a unos análisis técnicos, ¿no? De los ingenieros, que son, aquí no traemos buena, pero ¿por qué no nos arreglan esa calle ahí? Y que mire, no es sino echarle el parcheo. Dice, no, señor, un momentico, porque eso hay que levantar desde allá hasta allá. No es arreglarle acá el hueco porque tiene un problema de cuestiones técnicas que tienen que ponerlas ahí. Y lo mismo sucede, por ejemplo, también con el caso de la gente discapacitada, que requiere, yo les comentaba ayer, hay una señora que, por ejemplo, está pidiendo que le cambien unas llantas para la silla de ruedas, y entonces, pero tiene que hacerse sobre la base, no de un estudio de nosotros, sino del estudio técnico que hacen ahí unos especialistas en si efectivamente requiere o no requiere cambiarle la silla, las ruedas, y a su vez debe traer también el concepto médico, ¿no? Entonces, y son cosas que no, que se nos salen a nosotros de las manos, es decir, eso nosotros tenemos competencia sobre eso. Entonces, por eso creo que debemos de ser muy cuidadosos en esos temas, porque la gente, pues obviamente ellos se dirigen a nosotros para que les ayudemos a solucionar los problemas, que es al fin de cuentas la función, ¿no? Pero sí que podemos hacer nosotros, bueno, citamos a los representantes de las entidades para poder abrir un debate, una discusión en torno a eso, el por qué no se están dando las cosas, no hay el cambio, bueno, que nos expliquen, pero también para que la ciudadanía conozca efectivamente que eso obedece a una serie de factores, no solamente en el marco del plan de desarrollo. Fíjense que nosotros aquí, y yo fui uno de los que más he venido insistiendo en esa cuestión con el aval de todos, porque aquí cuando opinamos, pues obviamente lo hacemos en el grupo, en la Junta Administradora Local.
Pero digamos, la cuestión de la democratización del manejo del presupuesto en ciertas cosas, que no sea, el año pasado lo logramos ahí con la cuestión de lo del deporte, ¿no? Deporte y cultura, que se diversificó y hubo varios contratistas, que antes lo manejaba uno solo. Y entonces, por ejemplo, la cuestión, pero hay que estar permanentemente insistiendo, porque si fuera decisión de nosotros tomamos la decisión y decimos, hagámoslo así. Y nos parece muy bueno, hay que destacarlo y precisamente hay que mostrarlo como un ejemplo para efectos de que se siga democratizando. Esa cuestión de la malla vial. No es posible que un solo contratista, incluso no solamente en la localidad, sino que maneja la contratación de la malla vial en 6 o 7 localidades y hasta en 8 localidades. Porque hace 4 años el contratista que había de la malla vial efectivamente tenía la contratación en otras 8 localidades. Entonces el platal que maneja no se democratiza, digamos, que pueda participar un mayor número. Aquí se ha venido insistiendo, incluso por el mismo presidente ha dicho, las juntas de acción comunal deben de empezar a trabajar en eso. Claro, eso tendrá que hacerse porque es una decisión no del presidente, sino una decisión del alcalde mayor que tendrá que mirar. Sí, la ley 80. bueno, en eso ya están ahí como trabajando un poco precisamente porque están trabajándole ahí. Y fíjese que ese fue un argumento que se esbozó cuando yo manifestaba que por qué no se diversificaba digamos, la contratación. Entonces, no, es que la ley 80 no permite. Pero luego sí con la cuestión de deporte y cultura, fíjese que se pudo hacer, porque es que la cuestión está es en que hay cuestiones de tipo macro, ¿no? Aquí el presupuesto de la malla vial, si bien es cierto, es importante, no es que sea una cifra exorbitante, son 8.000, sí, 8.500 millones de pesos más o menos, ¿no? Es decir, y uno diría, bueno, ojalá fuera más, porque se requiere mucho más para ese trabajo, pero está muy amarrado porque está establecido que es el 20% que se puede destinar del presupuesto para la cuestión de la malla vial. Entonces, fíjense que ahí tenemos nomás ya una talanquera, una dificultad para poder nosotros tomar una decisión, insistirle al alcalde para que destine un mayor recurso en otros sectores de las obras. Entonces, presidente, quería manifestar eso, porque me parece que es bueno que tengamos en cuenta esos aspectos, porque pues, vuelvo y repito, uno cuando está entrando a veces en esta cuestión, entonces cree que tiene la varita mágica para solucionar el problema y entonces a veces también la gente queda frustrada con nosotros, o con la gente, no, ese man no hace nada. Eso no hay que generar falsas expectativas. Hay que ser presidente. Presidente. Para ponerla ahí un poquito de cuidado a la cuestión. Entonces, yo lo que digo es que me parece que es bueno digamos, no debate, sino discusión para poder tener como esos elementos, esos elementos para poder desarrollar el trabajo en el aspecto de que a veces que puede uno comprometer con cosas que no es del resorte de nosotros, la facultad. Tiene usted la palabra, Javier. Presidente, mire, es que si ustedes se fijan, nosotros ayer, o yo por lo menos estaba diciendo, pues sí son mecanismos de participación incidente creados por la norma, y inmediatamente surgió el bloqueo. No, porque la participación incidente está en los presupuestos participativos. Pues les quiero informar algo que sucede en esta localidad. Primero que todo, los proyectos votados no corresponden a lo que se aprobó por parte de la ciudadanía. Si ustedes buscan un proyecto de acuerdo en la cartilla que sirvió de guía para las votaciones, hay un proyecto que ni siquiera figura, pero ganó con la máxima votación. Y un listado que a mí me mostraron antes con la votación, contemplaba para un proyecto para los colegios que era del tema de dosificar la violencia en los colegios, ¿cierto? Reducir el impacto de la violencia, y que inicialmente la propia administración me había indicado que era el que había tenido la máxima votación. Después apareció con 500 votos. Sí, entonces todos esos resultados de participación y eso lo ajustan acá por debajo de cuerda. Eso no corresponde a la realidad. Pueden probar
de la cartilla que entregaron a los ciudadanos y a las organizaciones para los presupuestos participativos, hay un proyecto que no figura por ninguna parte, pero fue el de la máxima votación. ¿Cómo pudieron votar por algo que no existía, no estaba siquiera publicitado? ¿De dónde sacan esa votación? Por eso duraron 2 meses casi para entregar los resultados de los presupuestos participativos cuando todo estaba electrónicamente calculado y era muy fácil contar 600 o 700 votos que se depositaron acá en forma presencial. Pero pues todo esto tiene una componente ahí que es lo que fastidia al ciudadano y que impide que nosotros podamos de verdad determinar incidentemente en el objetivo. Yo también me cuido, presidente, y los llamo a un poco la prudencia de comprometer la funcionalidad de la JAL, porque es que allá afuera están escuchando y después nos tildan de que mire lo que dijeron y mire lo que hicieron, ¿cierto? Y entonces uno tiene que ser consecuente a esa realidad que ya la experiencia nos ha mostrado que es una talanquera. Palabra textual, no, es que la participación incidente está en los presupuestos participativos. ¿Qué tan incidente es eso? ¿Cuántas personas votan por presupuestos participativos? Inicialmente les quiero contar, aquí votaban 1.100 personas. De un momento a otro aparecieron votando 10.000, 5.000 por el proyecto del alcalde, que me parece muy importante el tema de Nirvana, que es el de las mascotas. Me parece muy importante porque hoy por hoy todas las familias tienen una mascota. Pero ¿cómo se entera que las personas que más participan y que más tienen la localidad, que son los adultos mayores, muy difícilmente sacan 100 votos en un proyecto o 200 votos, cuando es el 60% de la población local? Y entonces ahí es donde uno encuentra las inconsistencias y encuentra uno pues la cosa aberrante de la corrupción, en demoras en entregar una información de 2, 3 meses cuando se hubiera podido hacer en los 10 primeros días, unos resultados electorales. La conformación de los consejos locales no tiene publicitación de las convocatorias y por eso resultan metiendo al señor de la fama en el Consejo Local de Propiedad Horizontal o a nuestro artesano en la parte de productividad, en fin, un montón de cosas que uno dice, ¿de cuándo acá pueden hacer esto? No se logra siquiera conformar el quórum para elegir al consejo. Ayer lo decían, hay cerca de 9 o 10 instancias que no tuvieron, de las que conforman el Consejo Local de Planeación, que son 29, si mal no estoy. Hay 10 que no tienen representante y entonces lo llenan con el primero que encuentren. ¿Ve? Y entonces, pues todo eso nos limita en el tema de la promoción de la participación ciudadana y en el tema de la objetividad, que uno pudiera decir, oiga, lo que aquí se discute efectivamente la administración tendría que tenerlo en cuenta. Pero nos metieron esa partecita para no dejarnos incidir en lo que aprobamos como plan de desarrollo de la localidad, adoptar. Y si usted revisa semánticamente qué significa adoptar, pues es acójalo o acójalo. No tiene nada más que decir, no lo puede ni discutir. Entonces, cosas como esas, pues tiene que saberlas la ciudadanía, que tenemos unos límites estructurantes que los legisladores y los concejales nos han impuesto para impedir que de verdad haya una descentralización administrativa que nos permita abordar la problemática local y por lo tanto nos toca acogernos a lo que nos digan desde allá arriba, ¿no? A veces yo siempre he dicho que uno puede modificar esos mandatos cuando hay voluntad y cuando se tiene liderazgo. Eso es lo que reclamo yo de un alcalde, que tenga liderazgo para que, venga, alcaldesa, pero ¿cómo nos va a meter en general que el 20% de paravías en una localidad que tiene 160.000 millones de pesos, pues es significativo, pero en la localidad de Barrios Unidos el presupuesto es limitado de 40.000 millones, solo son 8.000 millones y tenemos, pues imagínese que tenemos o estamos atravesados por las principales vías de la ciudad que interconectan localidades y que cuando se bloquean, pues ese tráfico se entra a los barrios. Y deberíamos ser más consecuentes con la inversión acá en Barrios Unidos frente al tema de malla vial.
y dejar por lo menos el 50% de un presupuesto, o por lo menos de 40.000 no me estoy refiriendo a que el 50% en este momento, sino que tuviera una incidencia real que pudiera uno atacar la problemática del deterioro de la malla vial por el kilometraje que tiene nuestra localidad, ¿cierto? Entonces, pues tenemos rutas de SITP por entre los barrios, tenemos todo esto, pero no las podemos subsanar porque sencillamente estamos limitados por un 20% que determinó. Quizás en Kennedy de 160.000 millones, creo que es, el 20% sea 32.000 millones de pesos, sea significativo para intervenir la malla vial, pero en Barrios Unidos 8.000 millones atravesados por la avenida Suba, la calle 80, la avenida 68, la 30, la 24, la Caracas, en donde se presenta un trancón y todo el tráfico se desvía por el interior de los barrios y se deteriora la malla vial. No lo podemos hacer. Entonces, esa es la limitación y es la consecuencia desafortunada de un montón de parangones que nos ponen las propias normas ahí y que nos dicen quieto. Deténgase ahí, hasta ahí vamos. Entonces, pues vale la pena que podamos intentarlo, golpear puertas, pero yo les llamo a algo. La función básica del edil es gestión, solamente gestión. Entonces, nos dejan ahí limitados, desafortunadamente. Gracias, presidente. Tiene uso de palabra la iglesia Gloria. Con su permiso, señor presidente. Mire, en esas comisiones siempre se ve que cuando se arman las comisiones, por ejemplo, para ir representante a Copacos, un ejemplo, que es donde más quejas hay en Copacos, porque hay mucho adulto mayor. Y entonces dicen, no, al comienzo todo está bien, eso van 20, 30, eso los primeros meses, la primera semana, eso es magnífico. Ya después terminamos que ya ni siquiera un edil va una sola vez y ya ni vuelve. Eso me lo han dicho las mismas señoras que pertenecen a Copacos. Y entonces, ¿a dónde voy yo con este comentario? De que nosotros si vamos a ir definitivamente a esas comisiones como nos las vamos a rotar, que es lo que entiendo, ¿no? Es como una rotación que se va a hacer. Sí, sí, cada 6 meses, irla rotando entre nosotros. Entonces, es como hacer énfasis de que no dejar solos a estas personas. Así vayamos, así vaya el solo ir, porque a la final van 30 y el último terminan 10, 5 personas y al último quedan 4 o 5 viejitos. Eso ha sucedido en esos comités. Entonces, eso, hacer énfasis de que nosotros ya que no tenemos tanto alcance como nos dice el edil Jairo, estamos limitados. Entonces, hacer fuerza en eso, en esas comisiones. Que si vamos a estar ahí, que si vamos hasta el final. Así vaya una sola persona y firme, digo, aquí hago presencia, pero aquí estoy. No que nos olvidemos de eso, porque eso es lo que pasa en esas comisiones y por eso es que eso no funciona. Por eso es que esto que tenemos acá en el celular, al comienzo todo chévere, pero ya después no, créame lo que no funciona. Hay que ponerle, sí, por nosotros mismos, a eso es lo que yo voy. ¿Listo, presidente? Es importante pues hacer este tipo de debates para ir analizando todos los alcances que tenemos como ediles en las injerencias que nosotros podamos tener en el plan de desarrollo, en estas instancias de participación, que simplemente su nombre lo dice, ¿no? Son instancias de participación, es para participar, para dialogar, no es que pues ahí se tenga injerencia en lo que se dice allí que se haga, porque pues hay unos parámetros que lo maneja la administración y que ya están marcados, como lo hemos venido haciendo y diciendo en varias y repetidas ocasiones. Entonces, honorables ediles, pues mañana continuaremos con el análisis solitario de la señorita secretaria, a la secretaria auxiliar, que para mañana por favor tengamos el portátil listo para mirar otros aspectos que tendremos que mirar más puntualmente sobre cada una de las instancias de participación. Ya para terminar, tengo la palabra, le di Jairo. Presidente, una proposición. En el entendido de que cada instancia de participación está motivada o impulsada por la expedición de un acuerdo distrital o un decreto distrital, y para tener la claridad y poder exigir a la administración que lo que allí se haga realmente
tenga un efecto, que esas discusiones tengan un efecto, no entrar en discusiones bizantinas que no lo llevan a uno a ningún lado, sino que realmente la discusión de una necesidad o de una problemática pues tenga algún tipo de solución. Es lo que se busca cuando uno participa, ¿cierto? Aportar. Pero desafortunadamente, pues nos ponen aquí los bloqueos. Solo para dar el ejemplo ayer que ya lo mencioné ahora rato. Entremos en la lectura del acuerdo o decreto que las crea para mirar el efecto o la incidencia que realmente va a tener esa comisión en el desarrollo de la localidad, en entrar a subsanar todas las deficiencias que tiene el distrito con nuestra población, con nuestro territorio. Entonces, pues para mirar qué es de obligatorio cumplimiento y qué no es de obligatorio cumplimiento. Ahora rato leyeron algo y me pareció fundamental porque el término es preciso. Acuerdo. Llegar a un acuerdo con la administración para implementar tal o cual situación. Y esa obliga, esa es vinculante, el término acuerdo es vinculante. Llegar a una concertación, dice expresamente uno de los objetivos de los mecanismos de participación ciudadana, dice, es llegar a acuerdos entre la comunidad y las entidades o las autoridades. Y eso pues es claro que es vinculante. Yo no acuerdo algo para no cumplirlo. Entonces, miremos los términos precisos de forma de que le demos dinamismo a esas comisiones y la gente realmente se interese no por venir a tomar el tinto en el momento de la reunión, sino por realmente venir a ser propositivo en esas comités, en esas comisiones. Entonces, dejo esa propuesta, presidente, para que la analicemos a partir de mañana en la discusión de estos días frente al tema del origen de la creación de cada una de las comisiones. Precisamente, honorable, y por eso le pedí el favor a la señora secretaria auxiliar que para mañana necesitamos el portátil porque necesitamos revisar el tema de los acuerdos y de los decretos de cada una de las instancias y para mañana, a partir de mañana, para continuar con el análisis. Tenés la palabra, leíle, Luis. Presidente, muchas gracias. También quiero dejar sobre la mesa una propuesta y que ojalá se haga en este semestre. No sé, pues el edil Jairo, el edil José Norbey, si acá en algún momento ha sucedido de que llevemos a la JAL a sesionar en un lugar diferente a este, una vez al año, como lo permite el decreto 1421, para nosotros recoger información de la comunidad y que también la comunidad participe. Nosotros aquí bien decían ustedes que la JAL se renovó un 70% y también sería una señal o digamos una propuesta para la comunidad de que vamos a hacer cosas diferentes a las que nunca se habían visto en la localidad y es llevar a la JAL al territorio. La ley lo permite una vez al año y a mí me gustaría porque a veces el político peca por permisivo. No, pues si el alcalde dijo que era así, pues así se tiene que hacer. Y no debería ser así. Si nosotros llevamos la JAL al territorio y firmamos un documento, firmamos unas actas donde se recoge una información y si esa información la llevamos al alcalde mayor o al secretario que le corresponda, podría ser escuchado. A uno lo podrían escuchar. Entonces, digamos que es una manera también de presionar a la administración pública para que nos escuche, si es el caso en que los reclamos que hemos escuchado hoy es que no nos escuchan. Pero si llevamos a la JAL al territorio, nos van a ver como una JAL seria, algo que yo nunca lo he visto aquí en Barrios Unidos ni en ninguna otra localidad, pero podría ser, digamos, una propuesta que la podríamos analizar y que se haga antes de que se empiece a armar el plan de desarrollo local. Muchas gracias. Ojo que ese es otro punto para analizar en el reglamento, ¿no? Tiene la palabra el edil Gustavo y seguidamente el edil Jairo. Gracias, presidente. Ayer, con gran sorpresa,
el funcionario que nos hizo la exposición, lo primero que nos dice que esto no es vinculante. Eso me parece terrible, terrible. No, no en aras de una armonía y de dejar de respetar al funcionario, porque se supone que todas las personas que vienen acá a la corporación a exponernos algo tienen la suficiente capacidad y el conocimiento para expresarse y transmitirnos lo que es. Pero lo primero que nos dice a nosotros es que esto no es vinculante, pues de una vez nosotros perdemos no el interés, porque nosotros debemos trabajar y debemos hacer lo que la comunidad requiere. Y comentaba alguna vez, hablando con el honorable edil José Norbey, viene a mi memoria cuando el Quijote venía cabalgando y le dice Sancho Panza: Quijote, los perros están ladrando. Y le dice el Quijote a Sancho: sí, Sancho, sí, porque estamos cabalgando. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos trabajar y responderle a la comunidad independiente y repito, dicho 3 veces, esto no es vinculante, eso es un despropósito real con nosotros. Gracias, presidente, muy amable. Pienso la palabra, Lady Jairo. Usted tocó un tema, si me lo recuerda es que me distraje. Usted tocó un tema al finalizar su intervención y era ahí donde, no, ya, fue el señor secretario. Mire, es que tenemos una limitante legal, que el decreto ley 1421 dice que cada vez las sesiones durarán 20 días y las sesiones se desarrollarán en el recinto de la JAL. Eso es lo que nos impide sesionar desde afuera. Lo que podemos hacer afuera son cabildos abiertos, podemos hacer audiencias públicas, en fin, lo que no tiene el Consejo de Bogotá, que sesiona desde diferentes partes. Pero la limitante de nosotros está en que cada vez las sesiones durarán 20 días y se desarrollarán en el recinto de la JAL. Y el recinto de la JAL es este. Es esa la limitante. Tienes la palabra, José. No, es que aquí surge una discusión que es interesante en el punto de vista de, es decir, aquí siempre se ha hablado que tenemos un país que es muy democrático, pero esa es solamente la palabra, y la democracia aquí es que la participación del ciudadano sea el día de las elecciones. A eso es lo que normalmente lo han llevado. Si uno se pone a mirar aquí, se ha intentado por allá desde la alcaldía de Lucho Garzón, precisamente de la participación ciudadana, ¿no? Que en esos primeros eventos que hubo era masivo. Yo aquí tuve ocasión de venir a como unas 2 o 3 en ese momento, donde esto no cabía la gente. No cabía la gente porque pues, tenía la expectativa de que podía participar y ayudar a decidir las decisiones, valga la redundancia, que se tomaran en la localidad, ¿no? Pero resulta que eso se frustró. Yo, el día que estuvimos allí en Metrópolis, cuando intervine ahí, yo precisamente dije eso. Es que aquí hay una cuestión que sí, que hay que hacer los encuentros ciudadanos, que llaman para socializar las tareas o los trabajos que se van a hacer. Pero es eso, informarle a la gente, mire, esto es lo que se va a hacer, y pare de contar, porque la gente seguramente en muchas ocasiones les dan la palabra, pero lo que dicen, eso no, así como pasó ayer. No, listo, aquí vinieron y nos informaron cuáles son las comisiones, cómo podemos nombrar, pero es eso, nada más. Pero no podemos decidir, no podemos decir, tener una incidencia efectivamente en la comunidad, en la localidad. Y ese es un debate que se tiene que abrir, porque es que la democracia no es solamente el día de las elecciones, votar, que hay democracia, no es la participación ciudadana y que lo que defina la ciudadanía sea lo que se ejecute. Porque es que aquí, en este país, lo que se ha acostumbrado es lo contrario. Entonces, definen, incluso le dicen hasta mentiras al ciudadano. Y traemos a colación lo que
como hizo campaña Claudia López, una de las cosas que dijo era que ella no iba a hacer ni Transmilenio por la 68 ni Transmilenio por la séptima. Pues ahí, mire, para la muestra un botón, ¿no? Y ahí creo que dejó firmado el acuerdo de la carrera séptima. Pues es mentira, porque le dicen una cosa al ciudadano y hacen totalmente otra. Y lo que dice el ciudadano, pues sí, eso dejemos ahí que hablen esos locos. Punto. Y aquí, porque aquí la decisión la tomamos nosotros. Y fíjense que en las juntas administradoras locales, yo le decía, leíle, Edgar no sé qué día, aquí tiene más incidencia incluso un concejal, porque aquí, por ejemplo, Hipólito Moreno, él tenía esta vaina aquí como la experiencia, lo que hay, y eso no es carreta, seguramente algunos de ustedes conocen más, esta era la caja menor de Hipólito Moreno, y aquí definía él y decía qué era lo que se hacía, a quién contrataban y a quién metían, ¿no? Pero la Junta Administradora sencillamente aparece como un cuerpo que hace parte de toda una institución, pero la definición que se toma son mínimas. Nosotros aquí no manejamos ningún presupuesto. La gente a veces le pregunta a uno, bueno, ¿por qué no estiran una plata? Ojalá estuviera en manos de nosotros poder destinar los recursos en eso. No, pero no tenemos esa autonomía. Aquí lo que tratamos sencillamente es de concertar con la administración para ver si de pronto destina una platica para allí. Yo he venido manifestando desde creo que los 4 años, de que se destine un presupuesto, por ejemplo, para la prensa comunitaria, ¿no? Ahí hasta este año lo tomaron pues como una recomendación que van a hacer allá para que lo metan más adelante a ver si dejan un presupuesto para efectos de hacer eso, pero de ahí no pasa, y entonces se termina frustrando por eso tanto la ciudadanía y el más fácil de echarle la culpa pues a quién es, pues a nosotros los ediles. No, porque ustedes son los que no hacen nada, porque es que somos los voceros oficiales dentro de la localidad, reunimos nosotros. Y entonces, pues, la persona más cercana, porque el concejal está lejos. Para llegar allá al consejo, difícil a veces para que puedan entrar ahí, porque tienen todos, allá sí hay todo un protocolo para ingresar. El ciudadano va allí. Allí se hizo un encuentro, fíjese, cuando el plan de ordenamiento territorial, se hizo un encuentro donde fueron, bueno, por lo menos han escrito como unas 120 personas que intervinieron en ese cabildo abierto ahí. Y el 99% de la gente que intervino estaba en contra del plan de ordenamiento territorial. Sí, estaban en contra del plan de ordenamiento territorial, ¿no? Pero la alcaldesa se pasó por la faja de eso. El consejo no lo debatió, entonces lo sacó por decreto, porque obviamente tenía que hacerlo, pero lo hizo a su criterio y se hace. No fue capaz de decir, bueno, listo, retiro ese y busquemos hacer un consenso, que era lo más obvio. Hagamos un consenso, una conciliación frente a lo que se está planteando por parte, muchos ediles fueron ahí, intervinieron, ¿no? Precisamente planteando, porque las necesidades de la ciudad, pues en uno y en otro lado, pues son algunas más que en otras, pero todo concuerda, pues obviamente, con el desarrollo de la ciudad. Pero es de esa naturaleza, dejar estos elementos porque es para tenerlos en cuenta, ¿no? Para tenerlos en cuenta para que, porque a veces nos podemos hacer falsas expectativas. Yo le decía, finalizo con esto, le decía como una cuestión anecdótica de un amigo que llegó a Alajal, en la localidad de Engativá, y él pensó que al otro día podía hacer la revolución allá. Es carreta, eso no es así. Cuando uno da cuenta, es decir, aquí somos los 9, los 9 tenemos importancia, injerencia y opinión, pero hasta ahí porque uno solo. Mientras no se crea el comité. Se queda gritando. Bueno, gracias, presidente. Norbe, la revolución la podemos hacer cada uno de nosotros en el discurso, pero de ahí a que se haga de ahí a que se haga realidad, güey, madre. Bueno, honorables ediles, entonces agradecerles mucho la presencia de ustedes en esta sesión, desearles un feliz día y citamos para mañana a las 9:30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Gracias, presidente.